El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Noche de Lluvia. Muchísimas gracias de corazón por estar conmigo, con todo el equipo que realiza este podcast semana a semana, por la importante aceptación que nuestro espacio tiene tanto en YouTube como en Spotify. Gracias de todo corazón por estar al otro lado de la pantalla y os invito por favor a que os podáis suscribir a Noche de Lluvia Podcast tanto en YouTube como en Spotify, a que podéis por favor dar me gusta, dejarnos algún comentario, alguna inquietud y todo eso, que son gestos completamente gratuitos, a nosotros nos ayuda mucho a poder seguir adelante con nuestro trabajo. Gracias por estar aquí y ya listos para comenzar un nuevo capítulo con más misterio, con más información aquí en Noche de Lluvia. Iniciamos. Millones de personas en todo el mundo rezan el rosario y prácticamente todos desconocen sus fascinantes orígenes. Casi nadie sabe que el concepto de rosario está presente en todas las religiones del mundo, que aparecen en la prehistoria del ser humano y que se relacionan con la magia que nace de la vibración, de la repetición, del sonido. Hoy en Noche de Lluvia nos acercamos a la historia oculta del rosario, el rezo más poderoso del mundo. Comenzamos. La palabra rosario proviene del latín rosarium, que significa rosaleda, jardín de rosas. En la Edad Media, el repetir varias oraciones se comparaba con el cultivo de un jardín, por lo que se le dio este nombre en esta época de la historia. Los orígenes del rosario vienen de Oriente y fue a partir del siglo IX cuando Occidente empieza a conocer y a imitar el modo en el que honraban a la Virgen María en la parte oriental del mundo. En concreto, es cuando nace el Ave María, principal fundamento del rosario. El Ave María tiene su origen en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas. En la primera parte se hace referencia a la anunciación narrada por este evangelista y más en concreto a las palabras pronunciadas por el arcángel Gabriel cuando le anuncia a María su embarazo sobrenatural. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ave, según la Real Academia de la Lengua Española, es una voz empleada como salutación y María, el nombre de la Virgen. Esas dos palabras forman una sola, el Ave María. El otro pasaje bíblico del que nace es la visitación. Es el momento en el que San Lucas relata el saludo de Isabel cuando su prima María va a visitarla. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Es a partir del siglo XIII cuando a estas frases se le añade al principio la palabra María y al final la palabra Jesús para que quede clara la referencia sobre de quién se está hablando cuando se pronuncia estas frases, quedando entonces estas líneas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La segunda parte del Ave María que dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esa parte es posterior. No se sabe con certeza sus orígenes y aparece escrita por primera vez en el siglo XV, en concreto en un texto llamado Exposición sobre el Ave María de Girolamo Savonarola. Savonarola, por cierto, fue un fraile dominico con una vida impactante. Vivió en la Florencia del siglo XV, que desde el punto de vista de Savonarola era una sociedad completamente corrompida.
En el año 1497 llevó a cabo una acción que todavía se recuerda, la Hoguera de las Vanidades. El 17 de febrero de 1497, Savonarola y sus seguidores quemaron en una hoguera miles de objetos de los ciudadanos florentinos que consideraba pecaminosos: espejos, maquillaje, vestidos costosos, instrumentos musicales, incluso obras originales, pinturas de autores como Botticelli u obras literarias de autores como Boccaccio. Constantemente desde su púlpito, Savonarola advertía de que el Señor castigaría sin piedad a los viciosos. Casualmente, en ese periodo, una epidemia de sífilis invadió Florencia y toda su comarca, y Savonarola desde entonces fue tenido como profeta. Lorenzo de Medici lo mandó llamar en su lecho de muerte y cuenta la tradición que en lugar de confortarlo, Savonarola lo maldijo, advirtiéndole que solo le esperaba el infierno. Según narran, este dirigente murió temeroso de la profecía. El Papa Alejandro VI le ofreció un puesto de cardenal a Savonarola para tranquilizarlo, pero no lo aceptó y siguió con sus arengas, atacando especialmente al sumo pontífice. Finalmente Alejandro VI, el Papa Borgia, lo excomulgó, y lejos de retirarse de la vida pública, Savonarola intentó derrocar al Papa y siguió muy presente en la sociedad florentina, asegurando a sus fieles que él era un enviado directo de Dios y que obraba milagros. Sus enemigos le dijeron que para demostrar que de verdad tenía el poder de Dios, públicamente debía caminar sobre el fuego. Y este fue el principio del fin de Savonarola, porque no quiso cumplir con esto de caminar sobre el fuego. Las autoridades lo encarcelaron y el pueblo florentino se volvió contra él. Una turba de fieles que se sentían engañados tomó a Savonarola y lo torturó sin piedad. Además, fue sentenciado a muerte, cumpliéndose la sentencia en el mismo lugar en el que él había quemado la hoguera de las vanidades. Qué irónico que este fraile Savonarola, del cual todavía la Iglesia a la fecha no ha restaurado su imagen, sea la persona que haya escrito el documento más antiguo en el que aparece el Ave María. Y continuando con nuestro análisis del Rosario, además del Ave María, es necesario que analicemos la oración cristiana por excelencia, el Padre Nuestro. En la Biblia, el autor de esta oración es el propio Jesús de Nazaret. En el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 6, podemos leer en boca de Jesús: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros las pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por su parte, San Lucas también narra lo mismo en su capítulo 11. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Los expertos estiman, desde el punto de vista histórico, que Jesús habría pronunciado estas palabras en arameo. La mayoría de los investigadores creen que Jesús hablaba arameo, el idioma de la gente común de Galilea. El arameo era la lengua común del Mediterráneo oriental en la época de Jesús. Sin embargo, estas palabras que componen el Padre Nuestro no se conservaron escritas en arameo, sino que han llegado hasta nosotros en un dialecto del griego llamado koiné o griego del Nuevo Testamento, y está considerado como la lengua internacional del Mediterráneo oriental en aquella época y la lengua de difusión del cristianismo en sus primeros años. El Padre Nuestro es la oración más importante en el cristianismo, y lo es porque, como explica el Papa Francisco, fue pronunciada por Jesús luego de que uno de sus discípulos le pidiera que lo enseñara a orar. Por esto, en palabras del Papa, no es una de tantas oraciones cristianas, sino que es la oración del Hijo de Dios. Igualmente, desde el punto de vista del Catecismo de la Iglesia Católica, se asegura que el Padre Nuestro es verdaderamente el resumen de todo el Evangelio. Por otro lado, no olvidemos que Jesús era judío y seguía los ritos judíos. Después de la crucifixión, los seguidores de Jesús en aquellos primeros momentos del cristianismo se seguían considerando judíos y acudían a las sinagogas y cumplían con las normas judaicas. Pero poco a poco se empezaron a separar, se empezaron a diferenciar de aquellos judíos que seguían opinando que Jesús no era el Mesías. Y en este punto tan importante de la historia religiosa del mundo, los historiadores aseguran que el Padre Nuestro fue fundamental, porque se convirtió en la oración de los primeros cristianos que fueron conscientes de que eran ya un pueblo diferente. El Padre Nuestro se convirtió, por tanto, en un rasgo de identidad de los primeros cristianos. Y habiendo analizado las dos oraciones principales que se recitan en el rosario, veamos ahora en qué consiste esta práctica tan citada en las apariciones marianas de los últimos tiempos. El rosario es un rezo católico que conmemora determinados momentos de la vida de Jesús y de la Virgen María, momentos que se nombran en esta oración como misterios. Después de anunciarse cada uno de esos misterios, se recita un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria al Padre. La importancia del rosario se ha visto acrecentada en los últimos años, como explicaré más adelante, por su recomendación por parte de las advocaciones marianas de nuestro tiempo y también por parte de los líderes de la Iglesia, como es el caso del Papa Juan Pablo II, quienes han asegurado que su eficacia es grande en las causas y problemas más difíciles y que quien lo reza recibe abundantes gracias. Y por último también que exorcistas como Gabriel Amorth han asegurado que es un arma eficaz y poderosa de lucha contra el demonio. Es importante señalar igualmente que el nombre rosario no solo lo utilizamos para referirnos a la oración. Aquí os muestro que también usamos la palabra rosario para referirnos al objeto, a la cadena o collar con cuentas que se utiliza para rezar el rosario. En el rosario físico, este objeto, las cuentas están separadas cada 10 y el principio y el final de este objeto es una cruz. En todas las iglesias, santuarios, templos cristianos del mundo, uno puede encontrar rosario de todas las formas, colores, tamaños y materiales, y se trata del principal objeto de difusión cristiana en el mundo. Normalmente el rosario está formado por
50 cuentas o esferitas en grupos de 10, separada cada decena por una cuenta más gruesa. Las decenas corresponden al Ave María, la cuenta más grande corresponde al Padre Nuestro. Las separaciones son los diferentes misterios que explicaremos más adelante, y todo el conjunto se cierra con una placa que suele aludir a algún motivo religioso. En mi caso es la Virgen de Lourdes, y de esa placa salen otras cuentas que simbolizan el inicio y el cierre del rosario y terminan en un crucifijo. Los primeros rosarios estaban compuestos por cuentas de caoba o perlas, también por huesos de aceituna, que simbolizaban los rezos de Jesús en el huerto de los olivos, aunque actualmente existen rosarios de todos los materiales existentes. Se estima, como se explicaba, que el origen del rosario es oriental y que en concreto estaría relacionado con una oración llamada Acatistos a la Madre de Dios, una oración oriental griega datada en el siglo VI que reflexiona sobre el misterio de la maternidad inmaculada de la Virgen María. A partir de que esta oración se tradujo al latín, se piensa que influyó en el nacimiento del rosario. Esta oración, el Acatistos, tiene su origen legendario en la actual Estambul, la antigua Constantinopla, y la tradición cuenta que lo crearon los fieles de esta ciudad turca para agradecer a la Madre de Dios su protección sobre Constantinopla tras padecer el sitio de los ávaros y los persas en el año 626. Los historiadores aseguran que el patriarca de Constantinopla, Sergio en aquel momento, es decir, el líder de la Iglesia ortodoxa, empoderó a todos los habitantes y soldados de la ciudad, recordándoles que luchaban contra el paganismo. Incluso sacaba el icono de la Virgen María en procesión por las calles de la ciudad y les recordaba su protección, lo que les dio fuerzas y rechazaron y acabaron con cualquier intento de asalto, lo que hizo que los atacantes entraran en pánico y abandonaran este sitio al creer que había una intervención divina a favor de Bizancio. Tras la victoria se dirigieron a Santa Sofía de Estambul a agradecer y permanecieron toda la noche de pie, que eso significa acástistos, en pie en honor a la Virgen. En otro capítulo os hablaré de la importancia, la magia y el misterio de Santa Sofía de Estambul, y en este contexto es como nace el Acatistos, esta oración oriental vinculada a los orígenes del rosario. Los historiadores religiosos también aseguran que la difusión del rosario al comienzo habría estado muy unida a órdenes de frailes como la Orden de San Benito, los cartujos y los benedictinos. Se cita como fecha oficial del nacimiento del rosario, tal y como lo conocemos, el siglo XIII, en el contexto de la cruzada contra los cátaros. Durante ese tiempo, los fieles comenzaban a recitar el rosario, animados por los dominicos, y entre el pueblo comienza a extenderse la noticia de los milagros que obra este rezo. Pero si hay una persona a la que se considera como máxima difusora del rosario en la Edad Media, es al beato Alano de Rupe. Este beato nació en Francia en el siglo XV y fue un destacado maestro de teología medieval. Además de un gran estudioso teórico, este fraile dominico también vivió experiencias místicas. En esos trances con las otras realidades, Fray Alano veía frecuentemente a Santo Domingo de Guzmán, fundador de su orden, en diferentes momentos de su vida. En sus sermones, Fray Alano de Rupe asegura que el rosario le fue entregado en el siglo XIII a Santo Domingo de Guzmán por parte de la Virgen María. Fray Alano no publicó obras escritas en vida, pero tras su muerte, sus hermanos dominicos recopilaron sus escritos y los sacaron a la luz pública.
Y en una de estas obras, llamada De la dignidad del Salterio de María, podemos leer de esta visión que Fray Alano asegura que tuvo del momento en el que Santo Domingo de Guzmán recibe la información sobre el rosario. Dice así: viendo Santo Domingo que los crímenes de los hombres obstaculizaban la conversión de los albiguenses, entró en un bosque próximo a Tolosa y permaneció allí 3 días y 3 noches, dedicado a la penitencia, a la oración continua, sin cesar de gemir, llorar y mortificar su cuerpo con disciplinas para calmar la cólera divina, hasta que cayó medio muerto. La Santísima Virgen se le apareció en compañía de 3 princesas celestiales y le dijo: ¿sabes, querido Domingo, de qué arma se ha valido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Oh señora, tú lo sabes mejor que yo, respondió él, porque después de Jesucristo, tu Hijo, tú fuiste el principal instrumento de nuestra salvación. Pues se sabe, añadió ella, que la principal pieza de batalla ha sido el salterio angélico, el rosario, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi salterio. Levantóse el santo muy consolado, inflamado de celo por la salvación de aquellas gentes, entró en la catedral. Al momento repicaron las campanas para reunir a los habitantes, gracias a la intervención de los ángeles. Al comenzar él su predicación, se desencadenó una terrible tormenta, tembló la tierra, se oscureció el sol, truenos y relámpagos repetidos hicieron temblar y palidecer a los oyentes. El terror de estos aumentó cuando vieron que una imagen de la Santísima Virgen, expuesta en un lugar prominente, levantaba por 3 veces los brazos al cielo para pedir a Dios venganza contra ellos si no se convertían y recurrían a la protección de la Santa Madre de Dios. Quería el cielo con estos prodigios promover esta nueva devoción del Santo Rosario y hacer que se la conociera más. Gracias a la oración de Santo Domingo, se calmó finalmente la tormenta. Prosiguió él su predicación, explicando con tanto fervor y entusiasmo la excelencia del Santo Rosario, que casi todos los habitantes de Tolosa lo aceptaron. En poco tiempo se experimentó un gran cambio de vida y de costumbres en la ciudad. Además de estas visiones de Santo Domingo de Guzmán, se asegura que la Virgen María también se le habría aparecido a Fray Alano de Rupe para pedirle que recuperara la devoción del rosario, dejándole además 15 promesas. Son las siguientes: al que me sirva rezando diariamente mi rosario, recibirá cualquier gracia que me pida. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. El rosario será un fortísimo escudo de defensa contra el infierno, destruirá los vicios, librará de los pecados y exterminará las herejías. El rosario hará germinar las virtudes y también hará que sus devotos obtengan la misericordia divina. Sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo al amor por Dios y los elevará a desear las cosas celestiales y eternas. ¿Cuántas almas por este medio se santificarán? El alma que se encomiende por el rosario no perecerá. El que con devoción rezare mi rosario, considerando misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá muerte desgraciada. Se convertirá si es pecador, preservará en las gracias si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin auxilios de la Iglesia. Quiero que todos los devotos de mi rosario tengan en vida y en muerte la luz y plenitud de la gracia, y sean partícipes de los méritos de los bienaventurados. Libraré pronto del purgatorio a las almas devotas del rosario.
Los hijos verdaderos de mi rosario gozarán en el cielo una gloria singular. Todo lo que se me pidiere por medio del rosario se alcanzará prontamente. Socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi rosario. Todos los que recen el rosario tendrán por hermanos en la vida y en la muerte a los bienaventurados del cielo. Los que recen mi rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación a la gloria. Debido a estas visiones que desde luego la historia ortodoxa no considera como oficiales, Fray Alano de Rupe dedicó su vida a la difusión del Rosario y consiguió hacerlo inmensamente popular en la Europa del siglo XV. Unas décadas después, ya en el siglo XVI, el rosario ya se rezaba del mismo modo y con la misma estructura que hoy día. Es importante señalar que la advocación mariana de la Virgen del Rosario nace precisamente de estos relatos de Fray Alano de Rupe y Santo Domingo de Guzmán. Cuenta la tradición religiosa que en el año 1200, cuando la Virgen se le aparece a Santo Domingo de Guzmán con un rosario en las manos, que este santo le cuenta lo sucedido a los combatientes cristianos de la batalla de Muret, quienes ganaron tras encomendarse a esa nueva advocación mariana que portaba un rosario. Tras la batalla, los hombres de Simón IV de Montfort le dedican una capilla, la primera en el mundo dedicada a la Virgen del Rosario. Pero fue la batalla de Lepanto la que causó que la Iglesia Católica celebrara una fiesta anual del Rosario, ya que el Papa Pío V atribuyó la victoria de los cristianos sobre los turcos a la intercesión de la Virgen María mediante el Rosario. El Papa Pío V era dominico, profundo conocedor por tanto del Rosario, y durante la batalla se asegura que rezó el Rosario en compañía de algunos marineros. Todo esto sucedió en el siglo XVI y sirvió para que el Rosario se hiciera conocido en toda la cristiandad. Sin embargo, la relevancia que el Rosario ha tomado en las últimas décadas nace de las apariciones marianas actuales. Aunque se han dado apariciones marianas durante toda la historia, en las últimas décadas, especialmente en el siglo XX, el fenómeno se ha vuelto ampliamente relevante en el panorama religioso. Hablamos de un fenómeno, a grandes rasgos, en el que se aparece una entidad femenina, identificada con la Virgen María, entre luces anómalas y resplandores, normalmente a niños o adolescentes, en regiones campestres y apartadas, para advertirles del fin al que se enfrentará la humanidad si no cambia, y para pedirles un lugar de culto en ese espacio en el que se aparece, y en ocasiones para pedir el rezo del rosario. A grandes rasgos, así podríamos definir una aparición mariana, y próximamente dedicaré un capítulo especial a este fenómeno enigmático y profundizaremos más. Pero vamos a centrarnos ahora en las apariciones marianas de los últimos tiempos, donde se habla del rosario. Tenemos que destacar la aparición del rosario tanto en Fátima en 1917, como en Lourdes en 1858 y en Garabandal en los años 60. Con respecto a Garabandal, tenéis aquí en el canal un episodio completo dedicado a estas apariciones, donde destacamos los momentos en los que las niñas videntes rezaban el rosario con esa entidad femenina con la que hablaban, que ellas identificaban como la Virgen, y que les corregía el ritmo y la cadencia con la que rezaban, porque señalaba la importancia de interiorizar la oración para que tuviera efecto. Con respecto a la Virgen de Lourdes, en 1858, la vidente Bernadette Soubirous, hoy mejor conocida como Santa Bernardita, asegura que la señora que vio en la gruta de Massabielle llevaba un rosario entre las manos y en varios de sus encuentros con la señora, por ejemplo, tanto en la primera como en la segunda aparición,
reza el rosario junto a ella. En el caso de Fátima, Portugal, en 1917, ya desde el primer encuentro, el 13 de mayo de 1917, la señora que observa a los niños en Cova de Iría les señala que para ir al cielo deben rezar muchos rosarios. La principal vidente de esta aparición, de la que tendremos otro capítulo especial próximamente, Jacinta dos Santos, relata en sus memorias que la señora que se les aparece les dice que si rezan el rosario todos los días, ayudarán a la paz en el mundo y al fin de la guerra. En las siguientes apariciones de la Virgen de Fátima, que abarcan un periodo de tiempo que va desde el 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre de aquel año, la Virgen se aparece después de que los niños, Jacinta, Francisco y Lucía, hayan terminado de rezar el rosario. Y finalmente, en la última aparición, el día 13 de octubre del 1917, la señora les revela quién es. En palabras de la vidente Lucía dos Santos, la señora dijo: «Soy la Virgen del Rosario. Deseo que en este lugar se levante una capilla en mi honor, que continuéis rezando el rosario todos los días». Debido a estos acontecimientos, a la fecha, tanto en Fátima como en Lourdes, de forma diaria, miles y miles de personas rezan cada tarde el rosario. Y en este punto os debo hablar ahora no como periodista, sino como persona. En las ocasiones que he tenido de vivir el rosario tanto en Fátima como en Lourdes, debo confesar que, aunque no soy una persona especialmente sensitiva o con dones psíquicos, se percibe claramente una energía especial y poderosa. Os voy a mostrar por aquí imágenes de esos momentos, tanto en Lourdes como en Fátima. Quien haya estado en estos rosarios en alguno de los dos santuarios marianos sabe a lo que me refiero. Desde el año 2007 aproximadamente que llevo investigando el asunto de las apariciones marianas, siempre me había preguntado por qué las apariciones marianas piden la construcción de una capilla en su honor y no en un lugar cualquiera, sino exactamente en el lugar en el que se aparecen. Y en los casos de Garabandal, Fátima o Lourdes también piden el rezo del rosario. Yo me preguntaba el por qué y os voy a compartir la experiencia reveladora que tuve a nivel personal y subjetivo en uno de mis viajes a Fátima. Una noche paseaba con mi esposo Johanan por Fátima, allá por el año 2017, cuando empezamos a sentir una especie de taquicardia, como que el corazón se aceleraba, como que nos vibraba, o al menos a mí me vibraba todo el cuerpo. Decidimos acercarnos al santuario de la Virgen de Fátima y a medida que nos íbamos acercando, esa vibración crecía. Y cuando traspasamos los muros que separan la calle del santuario, descubrimos un inmenso mar de luces, de veladoras, de miles de personas rezando el rosario a la vez. Nuestro cuerpo vibraba muy fuerte ante la presencia y la acción de ese mar de personas, y en ese instante tuve como una especie de claridad mental, de revelación, de epifanía, no sé cómo denominarlo, donde creí comprender esas peticiones marianas de un lugar de culto y el rezo. Me di cuenta de que en esos lugares donde se aparecen, lugares naturales, energéticos, telúricos, cuando las personas se reúnen a orar rezos como el rosario, se genera una energía poderosa que yo, a pesar de no ser sensitiva, sentía y vibraba con todo mi cuerpo, y que me hizo comprender que esa energía positiva quizá sí sirva, quizá sí marque la diferencia en esa lucha entre el bien y el mal, o al menos eso quiero pensar. Continuando con nuestro análisis del rosario, veamos ahora qué son los llamados misterios del rosario. Los misterios del rosario son temas sobre los que se medita durante la oración del rosario, temas que hablan de pasajes de la vida de Jesús y de la Virgen María. Entonces la idea, en palabras sencillas, es
leer o recitar el misterio, meditar sobre ese momento y ofrecer los Ave María y el Padre Nuestro a modo de ofrenda por esos pasajes bíblicos, por esos misterios, por esos momentos de Jesús y la Virgen en sus diferentes etapas de vida. Antiguamente había 3 grupos de misterios: los llamados misterios gozosos, que se rezaban lunes y jueves; los dolorosos, que se rezaban martes y viernes; los gloriosos, que se rezaban miércoles, sábados y domingos. Sin embargo, en el año 2002, el Papa Juan Pablo II tomó una decisión impactante, misteriosa nunca mejor dicho. El 16 de octubre de 2002, Juan Pablo II promulgó su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, es decir, Rosario de la Virgen María, en la que consideró oportuna la incorporación al rosario de un 4.º grupo de misterios, los llamados misterios luminosos. En palabras de Juan Pablo II, para resaltar el carácter cristológico del rosario, considero oportuna una incorporación que, si bien se deja a la libre consideración de los individuos y de la comunidad, les permita contemplar también los misterios de la vida pública de Cristo, desde el bautismo a la pasión. En efecto, en estos misterios contemplamos aspectos importantes de la persona de Cristo como revelador definitivo de Dios. Y más adelante en el mismo documento explica Juan Pablo II: para que pueda decirse que el rosario es más plenamente compendio del Evangelio, es conveniente, pues, que tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo, los misterios gozosos, y antes de considerar los sufrimientos de la pasión, los misterios dolorosos, y el triunfo de la resurrección, los misterios gloriosos, la meditación se centre también en algunos momentos particularmente significativos de su vida pública, los misterios luminosos. Esta incorporación de nuevos misterios, sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta oración, se orienta a hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad cristiana, como verdadera introducción a la profundidad del corazón de Cristo, abismo de gozo y de luz y de gloria. Entonces, desde el año 2002, por recomendación de Juan Pablo II, los lunes y sábados están dedicados a los misterios gozosos, los jueves a los luminosos, los martes y viernes a los dolorosos y los miércoles y domingos a los gloriosos. En los misterios gozosos se analizan la anunciación, la visitación, el nacimiento de Jesús, su presentación y el pasaje del niño perdido y hallado en el templo. En los misterios luminosos aparece el bautismo de Jesús, las bodas de Caná, la anunciación del reino de Dios en su vida pública, la transfiguración y la Eucaristía en la última cena. En los dolorosos aparece la agonía en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, el camino al Calvario y la crucifixión. Y en los gloriosos aparece la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, la asunción de la Virgen y la coronación de la Virgen. Y dicho esto, si alguien tiene el interés de conocer el rosario o de experimentarlo, no vamos a rezar el rosario aquí porque esto es un programa periodístico, pero voy a dejar en la pestaña Comunidad en YouTube, y si lo estáis viendo en Spotify, en todas mis redes sociales voy a colocar imágenes de este librito que me regaló en Fátima mi querida Leticia Macara, donde se explica paso por paso cómo rezarlo y donde vienen todos los misterios. Espero que os sirva. Y continuando con nuestro tema, os preguntaréis quizá si este es el único rosario que existe en el mundo. No, existen otros muchos. Existe, por ejemplo, un rosario de la Iglesia Anglicana compuesto por 33 cuentas o esferas, creado en los años 80 por el reverendo Lynn Bowman, y está centrado en la oración de alabanza a Jesucristo.
El número 33 representa la edad de Cristo. Hay también un rosario irlandés que solo tiene 10 cuentas. A los rosarios con 10 cuentas se les conoce como decenarios. El rosario irlandés es de pequeño tamaño porque es fácil de esconder y lo usaron los creyentes en Irlanda en épocas de persecución religiosa. Con respecto a los decenarios, su origen está en Latinoamérica y en España. Son textiles, son de cuerda, tienen nudos de 10 y sirven para rezar el rosario o también como protección. Los ortodoxos también tienen su propio rosario, es el llamado cordón de oración. Se trata de una trenza de lana o a veces de madera que se usa para seguir los rezos de la tradición ortodoxa. Los ortodoxos pueden llegar a repetir sus rezos desde 300 a incluso 1500 veces y con este cordón pueden guiarse y no perderse. Y antes de hablar de la presencia de este objeto también en el budismo o en el islam, quiero señalar otras dos cuestiones importantes. En primer lugar, que existen versiones diferentes del rosario tradicional que hoy hemos expuesto y se llaman coronillas, que son rezos dictados desde las otras realidades a místicas como Santa María Faustina Kowalska, pero de esto hablaremos en otro capítulo porque también es un tema extenso. Y en segundo lugar, comentar que hay rosarios que no forman parte de religiones, sino de otro tipo de corrientes de pensamiento, como es el caso de la masonería. De hecho, existe el llamado rosario iniciático. Se trata de una especie de collar, igual que en los casos anteriores, compuesto por 33 cuentas. Los expertos en ocultismo consideran que es usado en trabajos espirituales de sociedades secretas iniciáticas como masones o rosacruces. El 33 en este caso no estaría vinculado como en el rosario anglicano con la edad de Cristo, sino con los 33 grados de la masonería de rito escocés. El rosario iniciático masónico además no termina en cruz, sino en una medalla con forma de laberinto, y no un laberinto cualquiera, sino el de la Catedral de Chartres, otro tema fascinante que trataremos próximamente, lo prometo. Se asegura que este rosario iniciático simboliza los 4 elementos y el camino a recorrer por el iniciado en los misterios de estas sociedades secretas. Tenemos que referir que los musulmanes también tienen una especie de rosario, denominado Bismajá o Tasbih. Tiene 33 o 99 cuentas rematadas al final en una esfera más grande. Puede ser de madera, perla, marfil o cualquier otro material y se utiliza, por supuesto, para rezar. En concreto, para rezar oraciones tan importantes para los musulmanes como los 99 nombres de Dios. Se trata de los 99 atributos divinos referidos a Dios, a Alá. Se atribuye al profeta Mahoma, el más importante del Islam, el siguiente dicho: Alá tiene 99 nombres, 100 menos 1. Quien los cuente entrará en el paraíso. Él es el singular y le gusta el non, el número impar. Estos atributos divinos son adjetivos muy parecidos a los que usamos las religiones cristianas para referirnos a Dios, por ejemplo, el Rey, el Santísimo, el Supremo, el Todopoderoso. Entonces, este rosario musulmán se utiliza para rezar el dirk, que es el nombre que recibe la práctica de meditar repitiendo los 99 nombres de Dios. Al igual que en el caso de los rosarios cristianos, esta práctica de meditación por repetición es importante para los musulmanes, en concreto para algunas ramas del Islam como el sufismo, y es importante señalar que no se repiten esos nombres de Dios de cualquier manera. Igual que en el caso de las apariciones de Garabandal, la señora les pide a las niñas que interioricen el rosario y que lo repitan con ritmo, con cadencia, con vibración, con profundidad. En el caso del dirk o repetición de los 99 nombres de Alá, se debe hacer con una postura, con una respiración y con un movimiento concreto. Y lo mismo ocurre, como vamos a ver a continuación, en el budismo. Hablemos del Yapamala.
el rosario budista. Este en concreto posee 108 cuentas esféricas, casi siempre de madera, y se usa en el hinduismo y el budismo para recitar mantras. Las palabras yapamala proceden del sánscrito y significan, en el caso de yapa, murmurar oraciones o nombres de una divinidad, y mala se traduce como guirnalda, por lo que estaríamos hablando de repetir oraciones a Dios usando una guirnalda o una especie de collar como guía. En el caso del yapa mala, ya hemos dicho que tiene 108 cuentas y son fabricadas tradicionalmente en madera de especies como el sándalo o con semillas de un árbol conocido como rudraksha. Estas cuentas pueden ser lisas o pueden llevar escritos los 108 nombres que los fieles de estas tradiciones consideran que tienen el dios Vishnu. Al igual que el rosario cristiano está rematado en cruz, el musulmán en una especie de borla, el caso del yapa mala también está rematado con una esfera mayor que lleva una especie de penacho o conjunto de hilos. Como ocurre con el rosario cristiano o musulmán, el budista también va usando el objeto, las esferas, para guiarse en la repetición de los mantras por 108 veces. Para los budistas, el 108 es un número especial. En primer lugar, porque aseguran que es un número perfecto, de 3 cifras, múltiplo de 3, cuya suma de sus dígitos es igual a 9, que es 3 veces 3. Y por otro lado, porque consideran que existen 108 oscurecimientos mentales, vicios que impiden al que está dormido, ciego en este mundo, obtener la mirada del Buda. Si se superan esos 108 vicios o tentaciones, se alcanza la iluminación, el nirvana. Entonces el yapamala budista se utiliza para repetir mantras. Un mantra es una técnica de rezo, meditación, canto, a través de sonidos en sánscrito que se refieren a palabras o grupos de palabras o a veces solamente a sílabas. La creencia budista señala que la repetición de los mantras tiene un poder a nivel espiritual. Y exactamente igual que ocurre con el dirk musulmán o el rosario cristiano, no se pueden recitar de cualquier forma, solo tendrán efecto si lo interiorizamos, si lo recitamos de una determinada forma, con esa vibración y esa profundidad. Bien, entonces amigos, llegados a este punto de nuestra historia, creo que os habéis dado cuenta de que estamos ante algo más grande, mucho más grande de lo que nos han contado hasta ahora sobre el rosario. Vemos que supera la denominación de un simple rezo, que supera también las barreras de una sola religión. Es un conocimiento universal que nace mucho antes que cualquiera de las creencias actuales. Viene desde nuestra más remota antigüedad y está presente en todas las culturas del mundo. Los collares de cuentas para oración son antiquísimos. La arqueología oficial ha hallado un collar de este tipo en el asentamiento prehistórico de Akrotiri, en la isla de Tera, en Grecia. Se trata de un asentamiento de la era minoica, en la Edad del Bronce, alrededor del 1613 a.C. La pintura en la que aparece ese collar se llama Las Adoradoras del Aditon. Este antiquísimo rosario lo porta una mujer con los pechos descubiertos en un ambiente ritual, sacralizado. La existencia de este fresco, con un collar de esferas de este tipo, en un grabado ritual de la Edad del Bronce, nos indica que desde la más remota antigüedad, el ser humano ha considerado que guiarse por estas esferas para repetir determinadas frases de una determinada forma, con un ritmo, cadencia y vibración adecuadas, nos conecta con Dios, sea cual sea nuestra religión, nos conecta con nuestra espiritualidad. En palabras de mi querida y admirada amiga Ana María Vázquez Ois, historiadora especializada en la magia en el mundo antiguo, ella dice: magia es la posibilidad de obrar por medio de ritos,
y la base esencial de toda magia operativa era en el mundo antiguo la invocación directa a los dioses. La palabra creadora, el canto mágico, debe dirigirse a los 4 puntos cardinales. Esta palabra creadora se creía que extraía sus virtudes no solo de las imágenes o de las ideas contenidas en la palabra misma, sino también en los sonidos que daban origen a esa palabra, en ocasiones imitativos y de las mismas repeticiones, reiteradas a veces con un ritmo obsesionante, y ciertas sílabas, ciertas aliteraciones que parecen desprovistas de sentido. Se suponía asimismo que ejercían una acción determinante sobre su entorno. Por esta razón, el encantamiento, que consistía en la recitación de unas palabras mágicas, debía seguir exactamente las entonaciones y modulaciones prescritas por los ritos, y no debía ser traducido, sino dicho en su idioma original, porque se basaba no solamente en las palabras pronunciadas y en su significado, sino también en las palabras mismas, en los sonidos que las formaban y en su modulación. De ahí la supervivencia en textos recientes de fórmulas antiguas, como en el formulario del bautismo cristiano se conserva la palabra hebrea epet, ábrete, pronunciada en el oído del recién nacido, o en la misa cristiana maronita, la pronunciación de la fórmula de la consagración en arameo, hasta el día de hoy. Entonces, amigos, si en el rosario cristiano la Virgen María es la anunciadora de esta magia o esta conexión con Dios, por repetición de los mismos sonidos, con la misma cadencia y vibración, interiorizar y recitar el Padre Nuestro y el Ave María. En los musulmanes los 99 nombres de Dios, en el budismo los 108 mantras. Nos recuerdan a María Vázquez Ois que para los antiguos egipcios la diosa Isis era apodada como la poderosa de lengua, porque era capaz de pronunciar palabras de poder sin alterar la voz, y los sacerdotes egipcios eran apodados como los justos de voz. Tuve la oportunidad de conocer estas repeticiones mágicas de palabras cuando visité Éfeso en Turquía. Éfeso, precisamente el lugar donde la tradición cristiana asegura que se refugió la Virgen María tras la crucifixión. Éfeso, el lugar en el que habitaba una de las diosas más poderosas de la antigüedad, la Artemisa de Éfeso. Sobre un antiguo santuario de época prehistórica de culto a la diosa madre, construyeron en Éfeso el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas de la antigüedad, con su centenar de columnas de mármol blanco. Artemisa, diosa de la abundancia y la fertilidad. El viajero Pausanias escribió sobre ella: todas las ciudades adoran a Artemisa de Éfeso y los humanos la consideran superior a todos los dioses. En mi opinión, esto se debe a la fama de las amazonas, que tradicionalmente hacían una dedicación a su imagen, y también a que este templo es muy antiguo. Otros 3 factores que contribuyen a esto son el tamaño del templo, que sobrepasa todos los edificios humanos, la importancia de la ciudad de Éfeso y la reputación de la diosa que vivió allí. Un gran incendio arrasó el templo la noche en la que nació Alejandro Magno. Dicen que la diosa no pudo pararlo porque salió del templo a contemplar el nacimiento de Alejandro. Volvió a ser reconstruido al menos 7 veces, pero con la llegada del cristianismo lo arrasaron completamente para apagar el paganismo. La Artemisa de Éfeso es una mujer vestida con una falda larga, decorada con ciervos, leones y abejas, con corona y con el cuerpo cubierto de pechos y los brazos extendidos. La figura de la diosa madre en Anatolia es similar a Cibeles en términos de significado, aunque no físicamente. Su culto estaba relacionado con la maternidad, con la naturaleza, con la fecundidad. De ahí su iconografía particular con rasgos griegos arcaicos,
donde la corona sería las murallas de Éfeso, grifos que decoran los laterales, collar con elementos zodiacales, y la parte más curiosa serían las mamas, los pechos de la parte central, los cuales han sido también interpretados por algunos estudiosos como testículos de toro en vez de pechos. La razón puede ser es que en su festividad se le colgaba en el cuello los testículos de toro en forma de collar. Ella tenía fama de lugar de refugio porque en su templo se ocultaron las amazonas en el marco de su enfrentamiento con Hércules en el 9º de sus trabajos. Como hemos visto, las palabras tienen poder y por lo tanto los romanos tenían muchas fórmulas mágicas que se transmitían en la lengua originaria porque pensaban que si se traducía perdían eficacia. Y algunas de esas palabras mágicas nacen aquí, en la Artemisa de Éfeso. Clemente de Alejandría da el nombre de Ephesia Grammata a una lista de 6 palabras que, según Pausanias, estaban grabadas en la estatua de la Artemisa dentro de su templo de Éfeso. Estas eran Askion, Damnameneus, Kataskion, Aisia, Tetrax, Lis. Serían encantamientos que habrían sido introducidos por la filosofía pitagórica. Se utilizaba, por ejemplo, en las bodas para conjurar las influencias nefastas. Estas letras místicas estaban grabadas en la famosa estatua de culto a la Artemisa de Éfeso y se utilizaban tanto escritas como verbalmente, pronunciándose en voz baja, en rituales para ahuyentar a los demonios y a la mala suerte. También las llevaban los habitantes de Éfeso escritas en forma de amuletos, atadas en su tobillo. Recuerdo cuando visité Éfeso y las ruinas donde estaba antaño el templo de Artemisa. Estaba paseando por allí con mi esposo Johanan y yo no dejaba de repetir esas palabras, Askion, Damnameneus, Kataskion, Aisia, Tetrax, Lis, una y otra vez. Y Johanan me miraba como si me hubiera vuelto loca, pero lo que estaba haciendo era recuperando esas palabras de poder para la diosa tan poderosa que allí habitaba, la Artemisa de Éfeso. Estas palabras tenían poder, al igual que los mantras del budismo y el hinduismo. Eran palabras sin sentido, potentes, para proteger a quienes podían pronunciarlas correctamente, y su poder residía en su sonido, por lo que eran ineficaces si se pronunciaban mal. En palabras de Ana María Vázquez Ois, en el estudio de la técnica de mantras, en la evolución de la religiosidad humana, el trabajo mágico sobre las letras y los textos sagrados corresponde a un estadio determinado. El nombre pronunciado permite entrar en posesión del que lo lleva, y a veces ese nombre se repite cadenciosamente. Se trata de la llamada incantatio, presentada bajo la forma de versos modulados, de cánticos rítmicos, de fórmulas mágicas. Al pronunciar el nombre de alguien, se creía que se poseía una parte de esa persona. Se basan estos conjuros en creencias muy antiguas sobre el poder casi sobrenatural de la salmodia. Por este poder de las palabras, cuando son repetidas varias veces, tienen la virtud de encadenar la voluntad de quien los pronuncia en las circunstancias rituales precisas, a los seres y las cosas del mundo visible e invisible. La palabra es una forma de energía. Pocos saben lo que voy a decir a continuación, pero Jesús, desde el punto de vista de los evangelios apócrifos, también habría educado a unos pocos elegidos en forma de apariciones después de la resurrección sobre esta magia y poder de la repetición de sonidos. Encontramos la información en evangelios gnósticos cristianos encontrados en 1945 en Nag Hammadi, en Egipto. No me voy a extender en esta cuestión porque dedicaremos un episodio a los textos de Nag Hammadi, pero os tengo que hablar aquí
de textos de esta biblioteca como el Evangelio apócrifo conocido como Libro del Gran Espíritu Invisible. Fechado en la segunda mitad del siglo II, habla del Padre cuyo nombre no se puede pronunciar, el que proviene de las alturas de la perfección, la luz de los eones de luz, la luz del silencio del prepensamiento y el Padre del silencio, la luz de la palabra y de la verdad. Son palabras de un libro que habla del legado de Set, hijo de Adán, e incluye fórmulas mágicas ininteligibles que estarían conectadas con el nombre divino y secreto de Dios y como una fórmula para acercar el alma a la gnosis e iluminación auténtica. Hay himnos que aparecen, pues, que no sé ni cómo pronunciar, como eis, eo, oi, eo, oya. Repito, sonidos ininteligibles vinculados a Jesús de Nazaret. Entonces, a la luz de todo lo que hemos analizado esta tarde, el rosario es mucho más que un rosario. El rosario nos conecta a todos con nuestras diferentes formas de espiritualidad. Nos conecta con nuestros primeros ancestros y su acercamiento a Dios a través de la repetición de sonidos. El rosario, como la muerte, nos iguala a todos y tiene conocimientos ocultos que van mucho más allá de lo que nos han contado hasta ahora. Cuando observo a los actuales contactados con extraterrestres ponerse el mismo tipo de collar con símbolos mágicos e irse a lugares como el Monte Shasta en Estados Unidos para estar horas y horas y horas, haga lluvia, nieve o frío, repitiendo mantras sin parar hasta que se logra el contacto con las otras realidades. Me acuerdo de esta historia del rosario que os he contado hoy. Una historia que nos demuestra que todo está relacionado, que no somos tan diferentes y que aún así nos seguimos peleando. El rosario es tan poderoso porque, aún sin entender los que lo rezamos, la historia que hoy hemos empezado a perfilar, nos atrapa, nos conecta con Dios de una forma que no entendemos y que quizá no necesitamos entender, sino solo sentir, porque a eso hemos venido aquí, a aprender, a sentir, a alcanzar la sabiduría que uno logra cuando entiende que las palabras son poder y que el rosario es un arma poderosa, sea la religión que sea, al servicio del bien. Hasta la próxima, amigos. Gracias de corazón por haber estado aquí conmigo en este episodio de Noche de Lluvia. Espero vuestros comentarios y recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he aprendido en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.